¿Qué tal, mis amados hermanos? Es un gusto volver a saludarlos y esperando en el Señor que todos estén bien. Aquellos hermanos que estuvieron un poquito enfermitos, le damos la gloria al Señor porque ha obrado Él en sus vidas y ya están mucho mejor. Hermanos, vamos a continuar estudiando la carta a los Colosenses. Eso venimos tratando. La clase pasada estuvimos viendo del versículo 1 al versículo 4. Vamos a continuar con los siguientes versículos y les invito a abrir sus Biblias en el libro de Colosenses, en el capítulo 1 y a partir del versículo número 5. Dice la palabra de Dios en el versículo 5: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Este versículo está ligado obviamente al versículo 4, donde el apóstol Pablo manifiesta el amor que tienen los colosenses por todos los santos. Y el versículo 5 nos da la razón por la cual la iglesia de Colosas muestra y manifiesta ese amor por todos los santos. En este versículo, el apóstol les está recordando a los colosenses y nos está recordando a nosotros también sobre las maravillosas promesas que Dios tiene para nosotros, que Dios tiene para todo su pueblo. Este versículo nos está hablando, no nos está hablando de una esperanza en esta vida, como a veces nosotros tenemos la costumbre de decir, pues yo creo que confío en Dios que me va a ir bien o todo va a mejorar. En este versículo no está hablando de nuestra esperanza aquí en la tierra, no está hablando de lo que esperemos a futuro en esta vida, ¿sí? De lo que está hablando el apóstol Pablo es esa esperanza que nosotros tenemos y en la cual nosotros confiamos, pero que no es de este mundo. Es la esperanza, dice la palabra de Dios, que nos está reservada en los cielos. Eso es lo que significa la palabra que nos está guardada, nos está reservada. Eso quiere decir que el Señor la tiene ahí, esperando el momento en el que nosotros la hemos de recibir. Esa es la esperanza en la que el apóstol Pablo está hablando, de esa fe que tenían los colosenses, confiando de esa esperanza que ellos sabían que va a llegar. Entonces, a raíz de esa esperanza, ellos demuestran su amor hacia las iglesias de Cristo. Si ustedes quieren ahondar un poquito más en ese tema de la esperanza, les invito a leer, tomen nota, Romanos en el capítulo 8, del versículo 18 al 25. Pueden leer ustedes esa parte. ¿Por qué digo que esa esperanza no es de este mundo? En la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 19, hay un versículo muy interesante, muy importante, que nos aclara que nuestra esperanza no es en esta vida. Inclusive ese versículo nos dice que si una persona creyente en Cristo, únicamente su aspiración es tener una vida plena en este mundo, dice el apóstol Pablo que esa persona es miserable, en pocas palabras. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Si nuestra esperanza está puesta en esta vida y que lo único que esperamos es que Cristo nos bendiga y nos bendiga en este mundo, somos miserables. Porque no tenemos ninguna otra esperanza, no esperamos absolutamente nada. Nuestra esperanza en Cristo no es en este mundo. Nuestra esperanza en Cristo es en el cielo. Eso es lo que debemos también tener muy bien claro nosotros como cristianos. Nosotros no fuimos llamados para esperar recibir abundancia, esperar recibir premios y todo lo bueno en esta vida. Nosotros fuimos llamados para recibir la gloria de Dios, pero cuando estemos ante su presencia. Entonces, eso es lo que el contexto de ese versículo. La esperanza de los colosenses es la nuestra, pero que nos está reservada
en los cielos. También debemos tener claro, hermanos, que está hablando bajo el contexto de la fe. Nuestra esperanza no es un tal vez llegue o tal vez recibamos lo que tenemos preparado en el cielo. O a veces entra en nosotros la duda de quién sabe si va a llegar. Eso no es una fe, hermanos. Eso no es la fe del verdadero cristiano. Efesios capítulo 2 versículo 4 al 6 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice la Biblia. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, este versículo es muy profundo porque observen este detalle importantísimo. Miren, hay una conjugación en los verbos y si ustedes notan, esa conjugación hace la diferencia en la interpretación de ese versículo, de esos versículos. Lo primero, dice, las palabras nos dio. La segunda es nos resucitó. Y la tercera es nos hizo. Esos verbos, esos tres verbos están hablando en tiempo pasado. ¿Pero por qué? ¿Por qué hablan en tiempo pasado? ¿Acaso significa que nada más los que oyeron el Evangelio en ese periodo en el que fue predicado alcanzaron la salvación? ¿O nada más las iglesias que estuvieron en la época de Colosenses y de todas las primeras iglesias, nada más ellos obtuvieron esa esperanza? Debemos recordar algo, hermanos, que la palabra de Dios es intemporal, que la palabra de Dios no tiene tiempo. La palabra de Dios tiene vigencia desde que salió de la boca de Dios hasta toda la eternidad. Eso significa que es la palabra de Dios intemporal. Entonces, quiere decir que las promesas que hizo Dios, las promesas que hizo nuestro Señor Jesucristo, fueron para ellos, para los que creyeron, pero también son para nosotros los que hemos creído. Y no solo para nosotros, sino para los que han de creer en el Evangelio de Cristo. Entonces, ¿por qué hablan en pasado? Eso es lo importante aquí. Porque esa promesa de sentarnos en los lugares celestiales junto con Cristo es algo que ocurrió cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz y resucitó. Es algo que ya pasó, pero que todavía no ha llegado. Entonces, la fe del cristiano se basa en eso. A veces puede ser un poco confuso para nuestra mente entender cómo es que algo ya pasó, pero que todavía no hemos visto. Pues esa es la fe del cristiano, hermanos. Nosotros tenemos la plena seguridad que nosotros veremos a Cristo, que nosotros estaremos con Él y veremos al Señor y cumplirá su promesa cuando le dijo a sus discípulos: yo no voy a tomar más de esta copa de vino hasta que esté sentado con ustedes. Y de eso se tratan las bodas del Cordero. Nosotros vamos a estar en la presencia de Cristo un día, pero todavía no ha llegado ese día. Ya sucedió, porque es algo que sabemos ciertísimamente que va a suceder, pero todavía no es tiempo. Entonces, esa fe es la que nosotros debemos de tener, y esa es la fe que el apóstol Pablo le dice a los colosenses que tienen. Por eso ellos, al tener esa fe, pues ellos comparten el amor de Dios con todos los demás hermanos. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Por la fe que tenemos de que un día veremos al Señor Jesucristo, pues también debemos amar de la misma manera a nuestros hermanos. Otra cosa importante es que no es un cuento de hadas. El mundo no entiende cuando le hablamos de las cosas de Dios. Y a veces nosotros, hermanos, nos tendemos a confundir o tendemos a veces a pensar que tal vez no pueda llegar o a dudar de que eso sea una realidad. Pero
mis amados hermanos, eso no es fe. La fe en el Señor Jesucristo es una fe que cree lo que Dios dice en su palabra. Entonces, si nosotros no le creemos a Dios, hermanos, entonces ¿en qué creemos? ¿En quién creímos? ¿Qué tipo de cristianismo estamos viviendo? Entonces, la fe que nosotros debemos de tener es de que todo lo que Dios ha prometido va a pasar. Y es una realidad. Ahora, ¿cómo estoy yo seguro de que eso va a suceder? ¿Cómo estoy yo seguro de que Dios va a cumplir lo que Él prometió? Yo creo que como cristianos, tan solo con el hecho de leer el versículo de Números, capítulo 23 y versículo 19, con eso como cristianos debemos de tener la seguridad de que va a suceder. Dice Números 23, 19, en una traducción de la Biblia, dice: Dios no es como los mortales. Primero, no miente ni cambia de opinión. Segundo, cuando Él dice una cosa, lo realiza. Y tercero, cuando hace una promesa, la cumple. Con tan solo ese versículo nosotros tenemos la seguridad de que va a suceder. Simple y sencillamente porque le hemos creído a Dios. Entonces, esa fe que tenían los colosenses y que tenían todas las iglesias de Cristo es la fe que nosotros debemos de tener. Y la esperanza de que un día estaremos en la presencia del Señor. El versículo 6 dice que ha llegado hasta vosotros, hablando del Evangelio, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece, también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Recuerden ustedes, hermanos, que el Evangelio es dinámico. El Evangelio actúa en nosotros un día y sigue actuando todos los días en la vida de un creyente. El Evangelio sigue actuando. Por eso dice el apóstol Pablo que produce fruto. Y lo que les está diciendo el apóstol a la iglesia de Colosenses es: ¿acaso no recuerdan ustedes el glorioso cambio que el Evangelio, cuando les fue predicado, produjo en ustedes? Cuando ustedes escucharon el Evangelio, algo pasó en ustedes. El poder de Dios obró en ustedes. Y ese Evangelio dio fruto en ustedes. Entonces, el Evangelio del Señor no nada más actúa expansivamente por el terreno, sino actúa en el corazón de la persona que oye el Evangelio. Porque a partir de ese momento, el primer fruto que da es la vida del hombre hacia Dios. La entrega de la vida del hombre hacia Dios. Y continuamente el Evangelio sigue produciendo fruto en la vida del cristiano, todos los días de su vida. Entonces, lo que les dice el apóstol Pablo en el contexto de Colosenses es que les dé a entender que no necesitan nada más que el Evangelio y que la palabra de Dios para alcanzar esa esperanza. Recuerden que los colosenses tenían un problema con algunas doctrinas que querían ahí confundirlos. Entonces el apóstol Pablo les dice: no necesitan absolutamente nada más que el Evangelio de Cristo para alcanzar la salvación, para alcanzar la plenitud, para alcanzar todo lo que necesitan con Dios. No necesitan nada más que el Evangelio. Eso es lo que les está diciendo el apóstol en ese contexto. Entonces, también es importante que el Evangelio no actúe nada más en nuestro intelecto. El poder del Evangelio va más allá de un simple conocimiento, vaya. Esa es la diferencia entre creer verdaderamente en el Evangelio y haber escuchado en el Evangelio. No es lo mismo, son cosas completamente diferentes. Y déjenme decirle que el ateo se sabe el Evangelio completamente. Él se sabe la Biblia de pie a cabeza, pero no cree en él. Él no ha hecho la palabra de Dios el cambio que debe de tener. Entonces no nada más se trata de en algún momento oyó del Evangelio. Eso no significa nada, porque el Evangelio no entró en él,
no produjo fruto. Entonces, el Evangelio no es nada más escucharlo con nuestra mente, sino es dejar que el Evangelio entre en nuestra vida para que comience a dar los frutos para Dios. Entonces eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. No necesitan ni de la filosofía, no necesitan ni de las tradiciones judías para que el Evangelio dé frutos en ustedes. El versículo 7 dice: como lo han aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Ya estuvimos viendo quién es Epafras. Epafras pues, fue el fundador de la iglesia de Colosas, de Hierápolis y de Laodicea. Es una persona muy estimada por el apóstol Pablo y reconoce que es un siervo de Cristo. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Observen ustedes bien este versículo que nos habla de Epafras. Vean cómo Epafras, estando en la iglesia de Colosas, comienza él a ver ciertos problemas alrededor de la iglesia que querían comenzar a entrar a la iglesia y que estaban batallando contra todas esas doctrinas que querían influenciar y querían desviar a los hermanos de Colosas de la verdad, del Evangelio de Cristo. Entonces, Epafras lo que hace en primer lugar es llevarle las noticias a Pablo de que Colosas era una iglesia firme en la fe, que era una iglesia que esperaba el volver a estar con Cristo o el estar con el Señor, y que también amaba a sus hermanos porque amaba a todas las iglesias. Pero Epafras también le informa a Pablo lo que estaba sucediendo y de los problemas que tenía la iglesia. Y es aquí donde debemos reflexionar un poco. ¿Cuál fue la razón principal por la que Epafras fue a decirle eso a Pablo, a decirle a Pablo lo que estaba sucediendo? ¿Por qué le contó al apóstol Pablo lo que estaba pasando? ¿Cuál era su objetivo? ¿Acaso le encantaba el chisme a Epafras y nada más le llevaba lo que estaba sucediendo en la iglesia para buscarle plática o para expandir nada más el chisme y que hablaran mal de lo que estaba sucediendo en la iglesia? Obviamente que no, esa no era la intención de Epafras. Epafras fue a Roma para ver a Pablo con el objetivo, entre otras cosas, de informar sobre la situación espiritual de Colosas, pero también fue para buscar ayuda para resolver el problema que estaba sucediendo en Colosas. ¿Por qué? Porque sabía que el apóstol Pablo era un ministro de Cristo fuerte en la fe y muy sabio en la fe, muy sabio en la palabra de Dios, y que era una persona que lo podía ayudar a resolver esa situación. Yo creo que si no hubiese sido necesario la ayuda, el apóstol Pablo no hubiese enviado la carta a Colosas. Pero el primer objetivo de Epafras era buscar ayuda en ese problema. Y eso es lo que tenemos que reflexionar nosotros en la actualidad, hermanos. Cuando nosotros conocemos algún problema que está pasando en una iglesia, cuando algún hermano de una iglesia viene y nos comenta, no, pues fíjese que está pasando esta situación difícil en la iglesia, ¿qué es lo que nosotros hacemos como iglesia? Chisme, hablar de la situación que está pasando, hablar mal de los hermanos que están involucrados en ese problema. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos preocupado como el apóstol Pablo? En lugar de buscar chisme o de agrandar más el problema, buscar ayudar a esa iglesia. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero si por alguna situación alguien de esa iglesia viene y nos cuenta eso,
¿Acaso nos hemos puesto a pensar si no es Dios el que ha mandado a esa persona para que nosotros podamos ayudar de alguna manera con ese problema, con esa situación? Eso es lo que nosotros a veces no vemos y no hemos entendido esa parte. Pero aquí Epafras busca ayuda con Pablo. Y Pablo, obviamente, como un buen ministro de Cristo, lo que hace es ayudarlo. No podía ir personalmente porque estaba en la cárcel, pero sí le escribe una carta a la iglesia para afianzar su fe en el problema del que estaba sucediendo. Entonces eso es lo que hay que reflexionar y que debemos también abrir nuestros ojos, el espíritu, para poder detectar cuando una iglesia necesita ayuda y por qué no intervenir de cierta manera en lo que podamos apoyar a todas esas iglesias. Notemos cómo el apóstol Pablo se expresa de Epafras. En primer lugar, lo llama nuestro consiervo amado y fiel ministro de Cristo para vosotros. Aunque la traducción de este versículo dice un fiel ministro de Cristo de parte nuestra, el apóstol Pablo manifiesta que Epafras es un fiel ministro de Cristo y que el evangelio que él enseña a los colosenses es verdadero. En segundo lugar, él condena cualquier pensamiento que vaya en contra del evangelio que se predicó. Y en tercer lugar, le está diciendo que aquellas personas que rechazan el evangelio como lo enseñó Epafras, también los están rechazando a ellos y su enseñanza. Y dice, y recuerden que nosotros, a su vez, somos representantes de Cristo. Acuérdense que el apóstol, pues eso es lo que significa, un representante de Cristo, así como también Epafras es un fiel ministro de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo reconoce que lo que Epafras les enseña a los colosenses es la verdad del evangelio de Cristo. Y, obviamente, cuando dice que el amor que tienen por todos los santos en el Espíritu Santo, dice, y que no es un amor pasajero, no es un mero amor emocional o un amor que sale de nuestras emociones humanas, sino que es un amor que el Espíritu Santo produce en el cristiano y que es ese amor el que lo impulsa a amar a todos los demás. Ese es el verdadero amor y forma parte del fruto del Espíritu. Entonces, en esos versículos, hermanos, nosotros podemos apreciar un poquito más lo que el apóstol Pablo está enseñando en la carta a los colosenses. Y no es una carta exclusivamente para los colosenses. Recuerden que esa carta debía ser leída a otras iglesias. Y esa carta es leída aún en nuestra iglesia. Entonces, también debe de ser para nosotros, para estar preparados si en algún momento llegan esas doctrinas o filosofías humanas a querer desviarnos de la verdad del Evangelio. Esperemos, hermanos, que haya sido, que sea de bendición para ustedes el aprender y el conocer un poquito más de las Escrituras, y también obviamente para mí es de gran bendición porque pues conforme más estudiamos, más aprendemos y más conocemos al Señor Jesucristo. Hermanos, le damos la gloria al Señor y nos vemos en el próximo video, y sigan leyendo la carta a los colosenses. Nuevamente les hago extensa la invitación para enviarme sus dudas, sus comentarios, quejas, sugerencias y todo lo que quieran decirme, hermanos. Estoy abierto para recibirlos, un mensaje de cualquier manera o de cualquier medio que ustedes quieran mandármelo, con gusto les voy a responder. Les mando un abrazo en el amor de Cristo y nos vemos en el próximo video.